Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbel y les doy la bienvenida a esta sección, su sección sobre la psicología y pedagogía de lo corporal. Les voy a dejar al final de este video la playlist con los diferentes videos donde hablamos de este tema y por fin llegamos a el clímax de esta sección para todos ustedes, a una embarrada realmente de lo que envuelve una psicología para los mexicanos, la psicología de lo corporal. Espero que disfruten de este video y sobre todo se den la posibilidad de abrir su panorama, de descubrir una nueva perspectiva y de darse un clavado por otra forma de ver, de sentir, de aprender con y desde el cuerpo. Esta es la propuesta con la que una servidora trabaja dentro de la clínica, dentro de la terapia, y pues para aquellos pacientes que quizá no conozcan del todo de qué se trata, de que estén un poco perdidos en a lo mejor desde qué enfoque me puedo yo tratar, cómo es que quizá me pueda ayudar esta psicología de lo corporal, y también para mis colegas o psicólogos en formación que quieran conocer un poquito más acerca de esto, porque realmente es una propuesta que, como les menciono, más allá de que sea la panacea, es una mirada donde no excluye pero incluye y nos permite encontrar nuevas alternativas para el trabajo con la salud, que es principalmente el objeto de estudio de esta propuesta. Entonces, sin más, por el momento vamos a comenzar con este tema que es muy interesante, que realmente me tomó un tiempo el poder hablar sobre de esto, ya que quería brindarles lo que más pudiera en cuanto a información para todos ustedes, que pudieran quizá tener un contexto un poquito más amplio para poder tomar una decisión tan importante como es asistir a terapia, o en el caso de los psicólogos tomar pues una perspectiva que no sea quizá lo que siempre escuchamos, que a veces puede llegar a ser muy limitada la información, las teorías, o muy complicadas de poder memorizar. Entonces recuerden que ya tenemos 2 videos previos a este, que fue como la introducción, que fue lo que nadie te cuenta de la psicología, de lo que es estudiar psicología, y el anterior a esta sección, que fue el del cuerpo en la psicología, para por fin llegar a esta propuesta. Hablemos de lo que está sucediendo actualmente en la psicología, porque entonces esto nos puede brindar 2 perspectivas a considerar en materia de crear o seguir. Continuar con los viejos paradigmas y repetirlos hasta el cansancio, pese a que tengan cierto sesgo, reduccionismo o absolutismo, o por el contrario, buscar nuevos paradigmas que permitan enfrentar a las problemáticas de los mexicanos. Pues hoy día, las maneras en las que se forma el conocimiento únicamente se basan en considerar como objeto de estudio uno de los tantos aspectos que puede envolver la complejidad que es el ser humano. Énfasis en el inconsciente puede ser uno de ellos, como en la conducta en la que se manifiesta y si es observable. Otros en la manera de pensar únicamente en la aclamada mente humana, que pareciera que es algo tan profundo, pero es solo una parte o una cuarta parte de la completud o complejidad que implica el ser humano, o en el crecimiento y desarrollo del potencial. Con ello hay una fragmentación de lo que conocemos como seres humanos, que ¿cómo se refleja? Pues en una crisis que aparece no solamente en el tema de lo emocional, que es algo que pareciera que los psicólogos trabajamos únicamente con estos aspectos que mencionaba con anterioridad, que hay justamente una desinformación acerca de esto y que no se habla
y que pareciera que los psicólogos aún en día se siente y se comparte que es para los locos. Y entonces no se tiene toda esta información porque no se ha compartido, porque hay todavía muchos tabúes, porque hay una limitación en cuanto a hablar de estos temas que, claro, no son para nada agradables. Y entonces también envuelve lo biológico, lo fisiológico, hasta lo sociocultural. Déjenme contarles un poquito y quizá esto ya lo podamos ver en la segunda parte de este video, que es ¿qué es lo que hace un psicólogo de lo corporal? ¿Cómo es la forma en la que trabajamos? ¿Cuáles las herramientas que nosotros utilizamos para poder justamente integrar toda esta información y hacerlo en pro de la salud de los mexicanos? Y para esto quiero hablarles un poquito de la bibliografía que estuvimos utilizando, que fueron 4 textos excelentes. En mis redes sociales no olviden seguirme en Instagram @sic.brendaguzbet. Por allá les comparto un poquito más de mi día a día. Tenemos como una cercanía más transparente, humana, y me gusta compartir todo lo que esté leyendo, los textos que esté a lo mejor estudiando, y sobre todo pues para hacerles estos bonitos podcasts, porque me gusta mucho informarme, nutrirme para poder compartirlo con ustedes. Y realmente déjenme compartirles que a mí también me sirve, porque es como aterrizar el conocimiento más pues ponerlo en práctica. Y bueno, ¿cuáles son los textos? Se los recomiendo, ya sea que les gusten estos temas, que sean psicólogos. La bibliografía es extensa. Tenemos El cuerpo, un espacio pedagógico, que ya lo he recomendado muchas veces, de la doctora Normadelia Durán Amavisca. Reflexiones para la formación del psicólogo, que justamente hoy terminamos ese texto tan enriquecedor que me permitió precisamente asegurarme de traerles esta información tan completa, tan llena de reflexión. La pedagogía y psicología de lo corporal, por parte de la FES Iztacala. Y por último, pero no menos importante, la psicología de lo corporal, aprendizajes y formación profesional. Se lo recomiendo a aquellos psicólogos que busquen trabajar dentro del ámbito educativo, sobre todo para estancias infantiles, para kinders con niños pequeños, porque tienen muchas propuestas justamente desde esta mirada del cuerpo, de trabajar con lo que es el cuerpo en sí. Para esto podemos entrar en el tema precisamente de la salud. ¿Qué está pasando con la salud en México? Y retomar una introducción y la crítica que hace el autor a justamente el sistema de salud. Porque nosotros como profesionales de la salud logramos vislumbrar este sistema y el impacto que tiene en el cuerpo de los habitantes de este país. Con la llegada de la crisis de la condición humana y las pandemias, los temas económicos, los movimientos de la naturaleza, las guerras, la tasa de mortalidad de la población y sus causas, todo lo que esto implica, aparecen nuevos procesos corporales, con cuerpos que se vuelven alérgicos a la vida. La desconexión del hombre con la naturaleza, porque nos volvimos artificiales, viviendo en la urbe con actitudes que se van alimentando gracias al sistema industrial. A esta realidad el autor la denomina emergencia corporal de nuestro tiempo, que es la construcción que se realiza con agravantes sociales, políticos, económicos y culturales de la sociedad diseñada para la acumulación únicamente de la capital, de los bienes, la producción de cuerpos con padecimientos y carentes de salud, donde también se encuentra la manera en la que nos relacionamos con nosotros, los estilos de vida que vamos alimentando, cómo es que nutrimos a nuestro cuerpo,
cómo esto afecta a nuestros órganos y a nuestras emociones, que se reflejan y se va reflejando todo esto como consecuencia en ciertas zonas del cuerpo y en los estados emocionales hasta un punto de un vacío espiritual, que dentro de la psicología es un tema complicado de trabajar, porque la espiritualidad, de acuerdo a esta manera en la que se ha ido conociendo de la psicología basada en evidencia científica, es un tema que no se puede tratar, cuando es parte de esta complejidad de un ser humano. Descubrir que precisamente la enfermedad es una vía para poder aceptar al cuerpo y poder vislumbrar todo esto que nos hace saber que tiene procesos complejos más allá de lo que quizá podemos alcanzar a notar en un espejo, de lo fisiológico, que es una red compleja de cooperación y no solamente se mueve con el simple principio de nutrir y excretar para evitar la intoxicación, porque hay cosas que justamente esto es algo que les compartía, un pequeño fragmento de un texto, que entonces decía que a veces ante ciertos ultrasonidos, estudios médicos que los pacientes reportan hacerse, todo está bien. No hay un órgano dañado, lastimado, no hay como tal un padecimiento en sí que se pueda ver, pero el paciente reporta que lo siente, que lo vive y que entonces, ¿cuál es la explicación? Y eso llega a lastimar mucho a los pacientes, a causarles sensaciones de ansiedad, desesperación y frustración porque nadie les da una respuesta. Y es que hay que tomar esto en cuenta junto con el espacio y el tiempo geográfico para entender la relación con la manera en la que nos enfermamos. ¿Cómo aparecen estos síntomas que tenemos? ¿Cómo es que llegamos a vivir este dolor? Porque precisamente no es nada sencillo obtener un diagnóstico, más por la falta de humanidad dentro del área de lo médico y en las maneras en las que se están muriendo las personas. Y cómo es que se perciben estas enfermedades ante la sociedad. Tomarlo como un sendero y no como un obstáculo es una oportunidad para conectar con el cuerpo. Ya como saben, hemos hablado del cuerpo en sí a través de la historia, que es el video anterior. Y en otro video incluso me gustaría compartirles y profundizar en la historia de la psicología, porque también es un parteaguas que toma nuestro autor para crear la propuesta que hoy en día podemos compartir con ustedes. Y hasta la historia de las emociones. ¿Por qué es que sentimos lo que sentimos? ¿De dónde viene eso? ¿De la nada apareció? ¿O cuál fue realmente la relación y para qué? Y quédense al final porque les voy a compartir un taller que estaremos impartiendo para todos ustedes referente a esto. 2 factores que nuestro autor decide tomar en cuenta justamente es la historia de la psicología y las emociones para crear esta propuesta. La formación del Dr. Sergio López Ramos le permite contar con conocimientos prematuros a su llegada a la conocida en ese tiempo ENEP Iztacala. Para aquellos que les gustaría conocer a profundidad cuáles fueron los antecedentes y cómo es que antes de formarse como un doctor, un psicólogo, un maestro en historia y todo lo que ese hombre es, les invito a revisar como tal la perspectiva que nos brinda la doctora Norma en el texto del cuerpo como espacio pedagógico, porque entonces hace todo un recorrido para comprender de dónde viene esta propuesta del autor. En un video quizá no podríamos hablar de eso porque es muy extensa su historia, pero nos permite conocer el contexto en el cual se crió y cómo es que llega hasta el resultado que hoy nos brinda para una propuesta con el cuerpo. Porque precisamente esto hay que tomarlo en cuenta, ya que al ingresar a la universidad él encuentra que la vía del entendimiento que la psicología se sustentaba en ese tiempo era
en el conductismo y en el psicoanálisis para resolver la salud emocional del mexicano, que acudía a los servicios del IMSS y del ISSSTE. Actualmente también el DIF es un espacio en donde uno puede asistir a terapia. Y aquí justo les comparto la perspectiva que me han dado testimonios de los pacientes que, pese a que se puede asistir a terapia quizá con una solvencia económica que no es tan grande, las historias por la metodología del trabajo que ahí justamente se brindan, pues no han sido del todo favorables, de acuerdo a lo que ellos han contado. Realmente hay que entender que para este punto el tomar terapia a veces es un privilegio, porque no es un servicio que si uno quiere tomarlo de manera pública, se ha reportado precisamente este tipo de testimonios, de experiencias, que entonces los pacientes dicen es que esto no es suficiente. Cuando se dan la oportunidad de poder vivirlo, ya desde el ámbito de la consulta privada es más favorable porque pues hay otro tipo de preparación, pero hay que también ser muy abiertos a esta parte de que muchos psicólogos no tienen unos precios tan accesibles para la población, porque no está dentro de la canasta básica la terapia, no está dentro de sus prioridades y entonces lo abandonan, lo dejan a medias, no continúan con el proceso y cuando ya llegan a volver, llegan en crisis. Y entonces eso realmente hace que el trabajo pues vaya retrocediendo. Su propósito del autor en este punto era desentrañar el origen del sufrimiento por los males y dolencias de los mexicanos de esa época, porque se aquejaban y los médicos y psicólogos de dichas instituciones, como lo mencionábamos, no tenían una respuesta para ello. A través de una crítica al quehacer científico de esa disciplina, que del todo no ha podido ser clara para algunos que lo estudian y tampoco para quienes son atendidos en terapia psicológica, se logra percatar que los postulados teóricos no resuelven como tal los problemas que se planteaban al momento de atender a los pacientes que son seres humanos. Y eso es algo que es una realidad que muchos psicólogos viven, por lo menos aquí en México, porque no hay la preparación, no hay un plan de estudios adecuado para aprender realmente cómo es allá afuera, cómo atender problemas realmente comunes que la sociedad pide a gritos que se trabajen, porque no se ponen a veces casos realistas, ya que vienen de textos o autores que no son de este país. Por eso la importancia de crear esta propuesta para el mexicano. Y entonces se logra precisamente dar cuenta de que había una incongruencia entre lo que la psicología dice que debe de ser un psicólogo y lo que el psicólogo es en la vida cotidiana y al momento de ejercer. Y entonces cito: la búsqueda de la verdad personal se vuelve una carecia de faldas o placeres insaciables, que acaban en problemas pasionales, mostrando la fragilidad de una razón científica que no es sino una imagen superficial carente de los triunfos que esperaban obtener. Ser un observador crítico del pasado y del presente le permitió declarar que para México las propuestas del extranjero nunca serían una solución, pues realmente no hay un lugar en esas teorías para contener la historia que vivió el país, como contexto de la memoria que se encuentra en el cuerpo de los habitantes, repitiendo teorías alejadas de la vida cultural de los mexicanos, perdiendo la mística de lo que implica ser psicólogo, que va más allá de hablar y ayudar al paciente a entender su problema de salud.
Y eso es algo que a veces los pacientes les cuesta trabajo entender, porque al principio de las primeras sesiones quizás se sienten muy bien porque tienen un espacio en donde, claro, pueden estar muy seguros, es un espacio donde se valida lo que sienten y donde quizá por primera vez en su vida o en mucho tiempo no se sienten juzgados, ya que al momento de platicarles a otros nuestras situaciones personales, normalmente uno recibe una crítica, uno se siente prejuzgado, uno se siente minimizado o desvalidado. Pero eso no lo es todo, porque entonces, si no se resuelve y no se trabaja, es algo que perdura y que pese que hay esa catarsis de poder soltar, de poder reconocer y vivir mis emociones durante la terapia, lo más importante es lo que se lleva afuera el paciente y con lo que trabaja en su cotidianidad. Algo que muchas veces dentro de las tareas terapéuticas no se lleva, si es que se dejan, porque muchos psicólogos no trabajan de esa manera. ¿De qué sirve que a lo mejor tenga la teoría si no aprende a llevarlo a cabo en su vida cotidiana? Y eso es un tema que hablábamos en el episodio de Lo que nadie te cuenta de estudiar psicología, porque no nos enseñan a ese conocimiento bajarlo al cuerpo. Y primero nosotros como psicólogos muchas veces nos cuesta trabajo procesar toda la información para entonces realmente ocuparla en la realidad. En mi vida cotidiana, ¿de qué me sirve conocer el concepto de empatía si durante mis relaciones alimento más bien desde la agresión, desde la defensiva o desde la pasividad? Y entonces estas propuestas ya dadas son repetidas, utilizadas y tienen un límite. Cuando esto sucede, entonces uno tiene la posibilidad de romper esa barrera y crear un nuevo camino. Y eso fue lo que eligió realizar pues nuestro autor. Pero a todo esto, ¿quién es ese autor? ¿Quién es Sergio López Ramos? Realmente su biografía es extensa, como les mencionaba. Hay muchos textos, sobre todo los que mencionaba en el episodio pasado de el carácter y la flexibilidad, para conocer un poco más acerca de él. Pero de acuerdo al Instituto Hawaii, que es un espacio para los estudios de maestría, psicología, etc., es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en psicología por la UNAM, es fundador del Centro de Estudios y Atención Psicológica CEAPAC, del Centro de Estudios y Desarrollo del CEN, Sendo Teotihuacán, y del Instituto de Investigaciones Hawaii. En la actualidad se desempeña como docente e investigador titular C de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y es autor de más de 40 libros en torno a la temática de la relación órgano-emoción, la historia de la psicología y las enfermedades psicosomáticas. Este es el hombre que entonces nos permite esta propuesta para los mexicanos en torno al cuerpo, algo de lo que, como hemos revisado, difícilmente se menciona, sobre todo en temas de cuidado y de salud. ¿Cómo es esto? Veamos el contexto. El imperialismo cultural solo acepta como válido lo ya instituido y cuya representación más significativa lo constituye el saber occidentalizado europeo y estadounidense, pues este niega formas de conocimiento alternativas que muchas veces provienen del mundo indígena oriental o de sociedades que de acuerdo a ellos son subdesarrolladas, que no obstante poseen una visión más completa sobre la naturaleza y sobre el ser humano, así como la epistemología positivista que promulga el acceso al conocimiento únicamente por medio de la cognición humana, la cual comprende el lenguaje con sus diversos símbolos y el pensamiento abstracto, que representa los objetos conocidos por medio a veces de simplemente conceptos y a través de los enfoques cognoscitivos cuyos procedimientos básicos incluyen delimitar a nivel de pensamiento un problema,
es decir, todo está en la mente o en la conducta. Buscar y valorar sus alternativas de solución y llevar a cabo la acción. Pero entonces esta cognición es controlada por el comportamiento humano, que de este modo se automatiza o se mecaniza. Algunos teóricos positivistas han intentado darle un lugar a las emociones que se han quedado en teorías pues limitadas, dado que no presentan un trabajo como tal directo con las emociones y las sensaciones, cayendo en un causalismo radical, que presupone que para que ocurra una emoción o acción, primero debe de ocurrir un pensamiento que se traduce en una creencia, siguiendo este modelo científico de buscar evidencia comprobable y racional. Pero bajo estas circunstancias se puede ver que el cerebro y sus procesos de pensamiento se convierten en regidores de un cuerpo relegado a un solo órgano. Y entonces el cuerpo es algo que no se toma en cuenta, o como el concepto de intuición, que quizá en otro momento podamos profundizar en ese tema de cuál es la diferencia entre la razón y la intuición. Como se menciona, la realidad es que hay un mundo en crisis, pues la crisis ideológica dada por la filosofía cartesiana y lo occidental es una percepción limitada de la realidad. Únicamente a través de la observación, basados en este paradigma, muchos de los fenómenos que estudiamos desde la psicología se ven fragmentados. Y la pregunta que sale es, ¿cómo podríamos hablar de salud en el cuerpo sin hacer referencia a los aspectos médicos, históricos, antropológicos y sociales, por decir algunos? Así, el ser humano se va complejizando para abordar lo que es el sujeto y sus esferas y dimensiones como factores de vital importancia para el tratamiento psicológico e integral, lo que da paso a lo que conocemos como la psicología de lo corporal, que delinea su objeto de estudio precisamente en esta categoría de lo corporal. Con esta integración, un proceso de construcción corporal, añadiendo lo psicológico con las categorías de energía, información y materia, pero también procesos energéticos de información en varias esferas, como lo histórico, de forma global, en cuanto al espacio en el que se desarrolla el sujeto, la historia de las relaciones personales y las elecciones para plantear algunos elementos de este complejo proceso de construcción corporal, con el objetivo de que esta perspectiva aperture un espacio creativo, donde se pueda construir un pensamiento propio sin dejar de observar los límites ontológicos y epistemológicos, así como el contexto cultural en el que nos vamos situando. Como les mencionaba, no es absoluta y precisamente hay esta propuesta o epistemología que invita a plantear nuevas propuestas, nuevas miradas y comprender que sobre todo el conocimiento no solamente se puede obtener a través de la razón, sino también de saberes que van más allá de la filosofía, que incluso tienen que ver con la historia, la cultura, las tradiciones, que de ahí justamente deviene todo lo que quizá hoy conocemos. Y en este ámbito epistemológico de la psicología surgen propuestas con la intención de incidir en otros niveles. En el caso de la metapsicología de contextos, cual además de considerar estos campos teóricos y profesionales en que ha incursionado la psicología, incluye las estructuras conceptuales que los explican, contextualizándose en una civilización que permea lo que se hace y cómo se hace. Este modelo es una aproximación a la realidad actual, sin la pretensión de erigirse a una verdad que sea la absoluta, unívoca y universal. Lo que sí pretende es
valerse del saber instituido para transformarlo y no solamente imitarlo, repetirlo, realizando un análisis crítico que emplea un nivel epistémico de algo que se conoce como segundo orden, entendiendo que una operación de primer orden se reduce a una técnica de intervención que a veces solamente se repite como una receta de comida. Haz esto y obtendrás esto. Vamos a hacer esto y será esto, sin la necesidad de reflexionar, que es algo que a veces nos llega a suceder dentro de la universidad, cuando simplemente estamos aprendiendo y nos parece interesante quizá alguna propuesta, pero no nos permite indagar, hacer una introspección, comprender cómo es que eso lo puedo llevar a cabo dentro de mi proceso o en acompañar a otros. Y se deja a un lado el conocimiento imitativo y mecánico. Por el contrario, el segundo nivel se considera más alto porque es de abstracción, proporcionando una mayor amplitud de acción a los actores. Pues esto, y aquí mucho ojo, no solamente se encargan de observar el mundo exterior, sino que también se incluyen como objetos de observación. Se observan mutuamente y además se autoobservan. Esa es la maravilla de las propuestas que han brindado los autores como discípulos o información de lo corporal, porque entonces su historia se cruza con el tema a trabajar y es la diferencia quizá de otra forma de aprendizaje. Se los dice una servidora que ha hecho 2 propuestas y que entonces en esas 2 me he cruzado, me he visto cómo es que esa situación puede llegar a impactarme en mi historia, en mi vida, en mi familia, para precisamente ofrecer algo que veo como una necesidad para compartir, porque es así como puedo hacerlo de otra forma y que es algo que los maestros nos han enseñado, que a veces hay que, como les menciono, entender ese proceso primero en mi cuerpo, ir hacia el interior y entonces con eso, trabajándolo yo primero, claro que puedo ser congruente y compartirlo con los otros a través de alternativas que a veces no se ofrecen en el ámbito de la salud. ¿Cómo es que yo voy a hablar de algo que no he trabajado en cuanto a un tema de investigación? Porque hay algo que por lo cual se cruza y entonces justo tengo que desarrollar ese tema. Y precisamente en esta tercera ocasión, que es la propuesta para presentar a la maestría, pasa algo similar, porque se cruza con el tema del enojo, que más adelante les daré un anuncio importante respecto a eso. Quédense muy pendientes. Y justo aquí con esto aparece la categoría de lo corporal dentro de la psicología, que es una propuesta que ofrece el autor para abordar el cuerpo humano y su proceso de construcción en una historia social, así como el manejo de las emociones en una cultura para poder comprender el origen de la enfermedad. Se trata de que este abordaje rebase esa dualidad cartesiana, un tanto positivista, basada en evidencia científica y que nos ofrece la oportunidad de recuperar la condición corporal desde una visión integrada, que incluye un aspecto olvidado, las emociones. Y en un próximo episodio ya estaremos hablando un poquito más del tema de la historia de las emociones, cómo se viven, cómo se procesan en general. No se lo pierdan, no olviden suscribirse, comentar qué les pareció esto y qué les permite reflexionar, qué conclusiones pueden llegar a tener gracias a toda esta información. Y el próximo video de esta sección justamente va para aquellos que no son psicólogos y que haya conceptos que del todo no queden claros, porque es parte de, porque hay palabras nuevas. Para mí realmente fue un texto enriquecedor en el que yo pude llegar a entender por qué es que este es mi camino y por qué lo elegí. Y es el cómo se vive este proceso terapéutico desde la mirada de lo corporal. ¿Qué hacemos nosotros los corporales para poder guiar y orientar a otros en el camino
de poder tener una salud en su cuerpo. ¿Qué aspectos tomamos en cuenta? ¿Cómo son las terapias? ¿Cómo son las sesiones? Y de qué prácticas nos vamos alimentando para poder hacer todo un trabajo de la mano con el cuerpo, con el sujeto, la salud y las demás dimensiones que esto implica. Entonces, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. De verdad, para mí esto es algo muy alegre de compartir. Ahora ya entiendo muchas cosas que a veces pues llegaba a dudar, a cuestionarme, pero el poder tener esta otra mirada me permite estar más segura de mi trabajo y poder ofrecerlo para ustedes, porque todo es desde lo profesional, lo ético, pero una ética para la vida. Entonces no olviden darle like, comentar, compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto y nosotros nos vemos hasta la próxima.